Hebreos capítulo 10, versículo 22. Leamos por favor, acompáñenme en la lectura y pidámosle a Dios que hable a nuestro corazón. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Padre, gracias por tu palabra. Esta es tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora, Señor. Libera hoy nuestra alma, nuestro corazón de toda atadura, de todo prejuicio, de todo temor, de toda duda. En nombre de Jesús te lo pedimos. Libéranos, Señor, para entrar con libertad a tu presencia, para aprovechar, Señor, esa oportunidad maravillosa que nos ha dado la muerte del Señor Jesús y poder entrar a tu presencia en Cristo Jesús. Te amamos por eso y te bendecimos y te damos gracias, Señor, que este mensaje caiga en buena tierra, que es nuestro corazón dispuesto en Cristo Jesús. Amén y amén. En este versículo encontramos un llamado claro que nos hace la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es ese llamado? Acercarnos a Dios. Míralo. Acerquémonos pues a Dios. ¿Cuál es el llamado? Acercarnos a Dios. No distanciarnos, no alejarnos. El llamado es acercarnos a Dios. Pero ¿qué implicaciones tiene acercarse a Dios? Estuve pensando en eso. ¿Saben qué pasaje recordé? El pasaje de Moisés y la zarza ardiente. A ver si lo recordamos. Vamos a Éxodo capítulo 3, por favor. Desde el versículo 1. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, o Yetro, ¿no? Su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando ¿qué? Tierra santa. Oiga, pero esto parece una contradicción. El llamado en Hebreos es acerquémonos al Señor. Y el Señor le dice a Moisés ¿qué? No te acerques más. Voy a explicarlo. Si Moisés sigue caminando en el sentido de la voz que lo llamó, lo que le hubiera pasado era la muerte fulminante. Porque nadie, dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, que se acercara a Dios o lo viera sin que Él lo permitiera, pudiera seguir con vida. Así de delicadas y graves eran las cosas. Amén. A veces no tenemos esa idea. Pensamos que el tema de confianza nos permite llegar a Dios de cualquier manera. Bueno, vamos a tratar de explicar esto. Moisés pastoreaba ovejas en el desierto, por 40 años lo hizo, y él había visto muchos arbustos encenderse por el sol, por el calor y consumirse inmediatamente. Sin embargo, este tiene algo raro, no se consume. Y eso es algo sobrenatural. Bueno, sobrenatural es algo naturalmente raro en ese momento que él vea eso y se acerca, y evidentemente es Dios, su presencia. Y cuando Moisés se va a acercar a la presencia de Dios, Dios le dice: quieto, quítate los zapatos, las sandalias, porque estás pisando ¿qué? Tierra santa. La santidad de Dios en el Antiguo Testamento no permitía que las personas se acercaran a Él, y cuando lo hacía era porque Él lo permitía en su soberanía. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Ahora, ¿por qué podemos acercarnos a Dios? Porque el autor de Hebreos dice: acérquense pues a Dios. ¿Cuál es la razón por la que nosotros podemos hoy acercarnos a Dios? Vamos a verlo en Hebreos 10, 19 al 21, que son los versículos antecedentes al que estamos analizando hoy. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, ¿mediante qué?
la sangre de Jesús, tenemos confianza. Diga conmigo confianza. Tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. La carta a los Hebreos es una escritura magistral, escrita evidentemente, como su nombre lo dice, para los judíos creyentes, donde explica cómo las cosas del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, vienen a ser tan solo una figura de Jesucristo, ¿cierto? El templo, el tabernáculo, el sacrificio de animales y todas aquellas cosas del Antiguo Pacto vienen a ser una figura que se completa con Jesús. Por eso dice así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, porque se derramaba sangre de corderos o sangre pues de machos cabríos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza. Si nosotros podemos hoy entrar, y eso es el llamado divino, entrar a la presencia de Dios, es gracias a la sangre de Jesús. Amén. Gracias a la sangre de Jesús podemos entrar al lugar santísimo. He amenazado con esto de predicar sobre el tabernáculo. En algún momento voy a hacerlo. El tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento y el templo posteriormente tenían tres lugares básicamente: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar del encuentro con Dios, de la presencia de Dios. Dice el autor de Hebreos que a ese lugar solo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, purificado una vez al año para presentar sacrificios al lugar santísimo. Y ese sacerdote que representaba de alguna manera al pueblo tenía que entrar limpio a ese lugar, porque si ese sacerdote no entraba limpio, caía fulminado delante de la presencia de Dios. Había un sistema para alar al sacerdote. Le amarraban un lacito y había un sistema para alarlo. Si moría, poderlos alar, porque nadie podía entrar allá. Solamente para tener una cosmovisión clara de lo que significa estar en la presencia de Dios. Bueno, gracias a Jesús. Amén. Gracias a la sangre derramada de Jesús podemos entrar en el lugar santísimo. Este texto me encanta. Por el camino nuevo y vivo. ¿Nuevo y qué? Y vivo que Él nos ha abierto. Qué gran oportunidad la que tenemos nosotros de entrar a la presencia de Dios. Conforme estamos hablando del panorama del Antiguo Pacto, debemos tener confianza, entrar a ese lugar por ese camino santo, nuevo, vivo. Había una cortina que separaba el lugar santo del santísimo, de los dos lugares, y esa cortina es el cuerpo de Cristo. Y ahora nosotros podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Y además tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Hoy lo que me gustaría que hiciéramos es analizar la forma en la que debemos acercarnos a Dios de acuerdo a este llamado de Hebreos 10:22. Porque yo encuentro un llamado, pero encuentro que allí hay unas formas de hacerlo. No simplemente dice entren, vamos a ver que no, sino que hay unas características con las cuales debemos acercarnos. Número 1, acerquémonos a Dios con corazón sincero. Mira lo que dice Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios ¿con qué? Con corazón sincero. Jesucristo nos dio la oportunidad, la bendición de podernos acercar a la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que debemos acercarnos con corazón sincero. A Dios no le podemos ocultar nada. No lo podemos engañar. Amén. Por eso debemos acercarnos a Él con sinceridad de corazón. La sinceridad es la cualidad de ser honesto y genuino en la forma de expresarse y de actuar. Cualidad de ser honesto y genuino en la forma de expresarse y de actuar. Algunos sinónimos de sinceridad son franqueza, veracidad, honradez, naturalidad.
Ser francos a la hora de acercarnos a Dios, sinceros, honestos. Y estuve revisando algunos antónimos. Algunos antónimos como hipocresía, como falsedad, como doblez, como santurronería. Miren ustedes, la Biblia dice: acérquense pues a Dios con corazón ¿qué? Sincero, con corazón honesto, con corazón dispuesto, no con fariseísmo. Llegar a la presencia de Dios al mejor estilo del pibe Valderrama, ¿no? Todo bien, Señor. Todo bien. Hernán, en verdad está todo tan bien. Hay que ser sinceros. Amén. Señor, ¿qué quieres que te diga? Solemos decir: Dios todo lo sabe. Amén. Pero qué bueno expresárselo, ¿cierto? Qué bueno decirle: Señor, me siento así, me siento así, me dolió, estoy triste, me sentí de tal forma. ¿Somos sinceros con Dios? Somos sinceros con Dios. La sinceridad, de acuerdo a este versículo, es una de las características con las cuales debemos acercarnos a Dios. ¿Nos estamos acercando a Dios con la honestidad que Él espera que lo hagamos? No podemos presentarnos delante de Dios de cualquier forma. ¿Saben de qué canción me acordé? Que la hemos cantado acá: Lo único que quiero, de Abel Zavala. Lo único que quiero es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Que cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón ¿qué? Sincero, sin dobleces, sin fariseísmo, sin santurronería, sino sincero. Así estoy, Señor, así me siento, tú lo sabes. Aquí estoy presentándome delante de ti. Tengo estas batallas, tengo estas luchas, estoy presionado por esto. Aquí estoy. Salmo 18, 25 nos da una semblanza interesante de la sinceridad frente a Dios. Salmo 18, 25, 26. Mira lo que dice allí la palabra: tú eres fiel con quien es fiel, e íntegro con quien es íntegro. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Qué tremendo, ¿cierto? La Biblia dice: Dios es fiel con el que es fiel, es íntegro con el que es íntegro, es sincero con quien es sincero, pero es sagaz con el tramposo, con el que se presenta con hipocresía, con el que se presenta con el corazón que no es. No podemos pensar que el hecho de que Jesucristo nos abrió un camino vivo, santo, nuevo, nos autoriza para entrar a la presencia de Dios de cualquier manera. Amén, iglesia. Se necesita un corazón sincero. Uno de los mejores ejemplos de sinceridad es el que nos dan los niños. ¿Sería por eso que el Señor Jesús colocó como ejemplo para entrar al reino de los cielos a los niños? Me pregunto yo, ¿cierto? Vamos a verlo en Mateo 18. Mateo 18, versículos 2 y 3. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien, diga, a menos que ustedes cambien. Mire qué tremendo. Jesús toma a un niño y le dice a las personas que están ahí, incluyendo a sus discípulos: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Hay que cambiar para entrar al reino de los cielos. Amén. Hay que tener un corazón sincero, porque no podemos pretender que cualquiera sea nuestra condición. El Señor tiene que abrirnos un espacio. Como suelo decir yo: bueno, Señor, pilas pues, ahí voy para el cielo. Aquí he hecho de todo, pero allá me tendrás un lugar, porque también he hecho cosas buenas. No, no funciona así. Vamos a llegar al cielo por la obra de Jesucristo. Amén. No por nuestros actos de justicia, porque aún el mejor de nosotros ha cometido muchos pecados. Por eso hay que tener un corazón sincero, ser como un niño, cambiar. Bueno, después el Señor habla de la humildad o la humillación de los niños, ¿no? En los versículos subsiguientes.
¿Por qué no dices conmigo, me acerco a Dios con sinceridad de corazón? Dígalo, me acerco a Dios con sinceridad de corazón. El llamado es acercarnos a Dios, amén. Pero hacerlo con sinceridad de corazón. ¿Cómo está mi corazón? Número 2, acerquémonos a Dios con la seguridad que da la fe. Con la seguridad que da la fe. Miremos Hebreos 10:22, el texto que estamos trabajando. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. La plena seguridad que ¿qué? Que da la fe. La fe es la que nos permite relacionarnos con Dios. Observen ustedes, ninguno de nosotros ha visto a Dios con nuestros propios ojos. No lo hemos visto físicamente, lo hemos visto obrar de muchas maneras, pero ninguno de nosotros lo ha visto. Sin embargo, nuestro corazón no nos deja mentir. Él está ahí, amén. Él es. Esa es la fe del corazón. La fe nos da seguridad. La palabra seguridad, como traduce la NBI en ese versículo, es la palabra que significa confianza, certidumbre, certeza. Acérquense a Dios con la seguridad, con la certidumbre, con la confianza que da la fe. Veamos Hebreos 11:1, un versículo famoso entre cristianos. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es tener ¿qué? Confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Confianza, certeza, esa es la fe. La fe es tener confianza en lo que esperamos. Acerquémonos a Dios con fe, con la certeza. No lo hemos visto, pero tenemos la certeza de que es real. Bueno, cuando digo no lo hemos visto, me refiero de forma personal. Hemos escuchado su palabra, lo vemos en la creación, en todo lo que ha creado, lo hemos visto en circunstancias, hemos visto su mano poderosa. Pero es la fe la que nos da la confianza para acercarnos a Dios. Veamos Efesios 3:12. Efesios 3:12, mira lo que dice allí la palabra del Señor. En Él, refiriéndose a Jesús, en Él mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Gracias a Jesucristo, el sacrificio de Jesús lo cambió todo. No era posible acceder al lugar de la presencia de Dios sin peligro de perder la vida por la condición moral que se ostentaba. Pero gracias a Jesucristo derrama su sangre por un camino vivo, nuevo. Entramos a la presencia de Dios y disfrutamos, dice el apóstol Pablo, de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Creo que lo que el Señor quiere con este tema es que nosotros tengamos la conciencia de que no es de cualquier manera en la que debemos acercarnos a Dios, pero que tengamos la confianza de acercarnos a Dios. Amén. La confianza. Nuestra relación con Dios es una relación cercana, de confianza, no una relación distante. Estaré trabajando varios temas en este sentido en los próximos domingos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. En realidad, diga conmigo en realidad. En realidad, ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué? Sin fe. Te acercas a Dios por si las moscas. A ver si de pronto. Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que, diga conmigo, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Con fe, creyendo en el corazón que existe. ¿Qué tanta confianza tenemos para acercarnos a Dios? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando uno se pone a revisar el asunto de la fe,
frente a los hechos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, de los evangelios, uno encuentra dos cosas muy particulares de la reacción del Señor Jesús con el tema de la fe. Recuerdo uno muy puntual: la fe del centurión fue exaltada por Jesús. ¿Saben qué dijo? No había encontrado en Israel tanta fe. Oiga, de un gentil, porque así se llamaban las personas que no nacían en el pueblo de Dios, específicamente romano, centurión romano, que necesita que su siervo sea sanado. Y dice Jesús: ¿este tiene más fe? No he visto una fe como esta en todo Israel. Oiga, la fe es poderosa, amén. ¿Saben qué otra característica encuentro de la fe en los evangelios? Hubo una región donde el Señor Jesús, dice la Biblia, lo estuve revisando esta semana, no pudo hacer milagros por la incredulidad, por la falta de fe. ¿Qué te parece? La fe es exaltada. Y yo decía: ¿cómo así, Señor, que no pudiste hacer milagros porque faltó fe? La fe es el combustible para los milagros. Amén. Si te acercas a Dios, y ese es el llamado, acércate con fe, creyendo que Él es, creyendo que Él existe. Dice la Biblia: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Qué tremendo texto. Creer que Dios es y que Dios puede. Amén. ¿Tú crees que Dios es? Es decir, que existe. ¿Y crees que Dios puede? Entonces eres una persona de fe. Acércate a Dios con fe. Cuando lo busques, búscalo con fe, sabiendo que te escucha. Con corazón sincero primero, pero segundo con fe. ¿Sabes qué daña la confianza de nuestra cercanía con Dios? Estaba pensando, porque puede ser que tengamos corazón sincero y tengamos fe, pero el pecado daña la confianza que tenemos para acercarnos a Dios. ¿O no te acuerdas cuando eras pequeño, éramos pequeños y cometíamos una falta, cómo perdíamos la confianza para acercar a nuestros padres? ¿Te acuerdas de algo así? ¿Por qué no dices conmigo esta mañana: me acerco a Dios con la seguridad que me da la fe? Dilo: me acerco a Dios con la seguridad que me da la fe. Acércate con fe. Acércate con un corazón sincero y con fe. Número 3. Acerquémonos a Dios con una conciencia limpia. Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Oiga, interiormente purificados de una conciencia ¿qué? Culpable. Este texto me lleva a preguntarnos: ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está mi conciencia? ¿Está limpia? ¿Podemos acercarnos a Dios interiormente purificados de una conciencia culpable? La conciencia del ser humano es ensuciada por el pecado, a causa del pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado, ¿no? Cuando uno no tiene el conocimiento de la Biblia, se puede engañar. Romanos 3:23, solo para que lo tengas en referencia: pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Todos, de alguna manera. Y ese pecado nos ensucia nuestro corazón, nos hace culpables. Pero nuestra fe puesta en Dios nos hace libres del pecado y de la culpabilidad, pues la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y purifica nuestras conciencias. Amén. Cuando hay arrepentimiento, cuando yo sé que le he fallado a Dios, pero estoy arrepentido y cambio, cuando le digo: Señor, perdóname, entonces su sangre viene a limpiarnos de todo pecado y a purificar nuestras conciencias.
Veámoslo en Hebreos 9:14. La carta a los Hebreos es magistral. Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Viene recogiendo las palabras de cómo en el Antiguo Testamento, para presentarse en el templo y limpiarse de pecado y de una conciencia culpable, se llevaba un animalito, un cordero, un macho cabrío o un carnero, y su sangre necesitaba ser derramada para que la persona pudiera ser absuelta de sus pecados. Si esto es así, dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿cuánto más? Diga, ¿cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, el Cordero sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, es decir, el pecado, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Las obras que conducen a la muerte son las obras de la carne, las que tienen origen en la naturaleza pecaminosa, el pecado, obras de las cuales tenemos que arrepentirnos. Amén, iglesia, para ser limpios, para ser limpiados. Obras de las cuales tenemos que arrepentirnos para ser limpiados. Y entonces poder acercarnos a Dios. Gracias a Jesucristo y al poder del Espíritu Santo, somos lavados de nuestros pecados. Y así poder tener una buena conciencia, una limpia conciencia. No hay nada como tener una conciencia limpia. Amén. Como es de duro tener una conciencia que no está limpia. Uy, pero vivir con la conciencia limpia, wow, es una bendición. Me acordé de un himno viejo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Recordemos 1 Corintios 6, capítulo 6, versículos 9 al 11, porque es bueno puntualizar estas cosas. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estamos hablando de entrar a la presencia de Dios. Hemos dicho que en el antiguo pacto entrar a la presencia de Dios podía ser una sentencia de muerte, gracias a la condición moral de la persona. Pero que gracias a Jesucristo tenemos acceso a entrar a la presencia de Dios. Pero la Biblia nos muestra que no podemos entrar de cualquier manera. Este es un texto que nos lleva a comprender que las personas que están viviendo de esta manera no van a heredar el reino de Dios. Y el apóstol dice, versículo 11, y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido ¿qué? Lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice, este tipo de cosas de las que yo estoy hablando fueron practicadas por algunos de ustedes, pero ya ustedes están en Cristo. Entonces, ya han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. No nos podemos engañar. No podemos pensar que viviendo de cualquier manera y ofendiendo a Dios, ofendiendo a los demás, ofendiendo nuestro propio cuerpo, vamos a llegar a donde Dios como pidiéndole permiso, porque de alguna manera creemos que alguna cosa habremos hecho buena.
No funciona así. Esa no es la información bíblica. La información bíblica es que quien está viviendo de esta manera no va a entrar al reino de los cielos. Vean, en un país como el nuestro, los estafadores, oiga, creen que son muy vivos porque enredan a una persona sana e inocente. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que van derechito para el infierno. Bueno, no lo dice de esa manera, lo dice de esta. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así lo dice. Entonces uno no se puede engañar. Tan vivo, ¿no? Tan vivo que no va a llegar al cielo. Qué viveza tan grande. La Biblia dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dijimos el domingo pasado? Que el Espíritu Santo es nuestro agente santificador, nuestro agente transformador. Llegó a nuestro corazón para cambiarlo. Llegó a nuestro corazón para hacernos personas distintas. Porque la verdad es que muchos de nosotros podemos estar en esa lista, pero ya estamos siendo cambiados. Así que debemos acercarnos a Dios, no solo con la seguridad que da la fe, no solo con el corazón sincero, sino con una limpia conciencia. 1 Timoteo 1:19, por favor. 1 Timoteo 1:19. Y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacer caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. La conciencia es de alguna manera una señal de advertencia que tenemos en el corazón. Y ella nos hace notar, nos avisa, nos informa, nos hace caer en cuenta que no estamos bien. ¿Saben qué texto estuve revisando también? La Biblia dice que algunos tienen encallecida la conciencia. Encallecida. Tienen un callo. Es decir, personas que están haciendo las cosas mal y no se dan por aludidos. Porque piensan que es normal. Se llama conciencia encallecida. Pablo a Timoteo le dice, mantente en la fe. Dile a la persona que tienes a tu lado, mantente en la fe. Y mantén una buena conciencia, dile. Creer que Dios es, creer que Dios puede, pero saber que tenemos que acercarnos a Él con un corazón limpio, amén. Una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. ¿Qué te parece? Y ahí pone el ejemplo de dos personajes que naufragaron en la fe por no hacerle caso a la conciencia, porque la conciencia te estaba diciendo, oh, que no es por ahí. Pero como no corregimos, a veces terminamos hasta apartándonos de la fe. Tengamos cuidado con eso, mantengámonos limpios delante de Dios, Él nos ha perdonado, y caminemos con una conciencia limpia a la presencia del Señor, amén. El Señor Jesús murió en la cruz para abrirnos un camino nuevo, vivo. Debemos acercarnos a Él con corazón sincero, con fe, pero con una conciencia limpia, una conciencia transformada. Entonces digamos esto: me acerco a Dios con la conciencia que Él ha limpiado. Dilo. Me acerco a Dios con la conciencia que Él ha limpiado. Que Él ha limpiado. Número 4. Acerquémonos a Dios con la limpieza de nuestros cuerpos. Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Hay que comprender el contexto integral de la Biblia para entender estos textos. Vea, en este texto, o este texto, y los cuerpos lavados con agua pura,
puede tener referencia o simbología básicamente a dos cosas. Número uno, al bautismo en el Nuevo Testamento. Va a haber una referencia, simbología, que aunque sabemos que no nos limpia de pecado, el bautismo no limpia de pecado, amén. El bautismo no limpia de pecado. ¿Qué es lo que limpia el pecado de nuestros corazones? Creer en Jesucristo y la sangre de Jesús. Eso es lo que nos limpia de pecado, amén. Yo cuando estoy en la última charla a las personas que se van a bautizar, les digo, ustedes ya están limpios porque ustedes esta mañana se bañaron o no. Entonces no vienen a que el agua del bautisterio los limpie, no. Eso lo hace la fe, cuando yo me he arrepentido de corazón y he creído en Jesucristo. Pero el bautismo sí es la muestra exterior de algo que está sucediendo en nuestro interior. Eso es el bautismo. Por eso yo no debo aplazar ese acto del bautismo. En Casa sobre la Roca, después del curso de ADN, tomamos la decisión de bautizarnos. Yo no lo debo aplazar. Y voy a contarles algo. Yo me bauticé en la iglesia, en Casa sobre la Roca, hace 29 años, en el ayuno de febrero de 1996. 1996. Para que tengas una referencia más clara, yo tenía muchas cosas que cambiar y yo lo sabía cuando yo me bauticé, porque el bautismo no es para personas perfectas, amén, es para creyentes. Y yo creía, yo sabía que tenía cosas que cambiar, pero yo creía en Dios y tomé la decisión de bautizarme por fe. ¿Saben qué me ayudó a cambiar? El hecho de haberme bautizado. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:21b. Para mí el versículo más claro sobre bautismo. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener, ¿qué, iglesia? Una buena conciencia delante de Dios. Porque yo sabía que tenía cosas que cambiar. Sin embargo, fui a buscar el agua porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en mí. Y haberme bautizado me recordó, y hasta hoy, que debo tener una buena conciencia delante de Dios. Que estoy viviendo delante de Él, amén. Que lo que hago lo vivo delante de Él. Bautismo es importantísimo, fundamental en la fe cristiana. De hecho, es una de las dos enseñanzas puntuales de Jesús. Lo que llamamos sacramentos. No son 7 sacramentos, son 2. Uno es el bautismo y otro es la Santa Cena. Estamos en curso de ADN, ahí vamos a descubrir todas esas bases del cristianismo. Pero dije que esto apuntaba básicamente a dos cosas. En el Nuevo Testamento al bautismo y en el Antiguo Testamento a la purificación ritual obligatoria. Escúchame esto. Esto apunta a la obligatoriedad de la purificación ritual que vemos en el Antiguo Testamento para acceder a la presencia de Dios. Vean. Cuando el Señor Jesucristo hizo el primer milagro, lo que se conoce como las bodas de Caná, Juan capítulo 2, dice que en esa casa habían 6 tinajas de piedra, que cada una cabían 100 litros de agua, de las que usan los judíos para el rito de ¿qué? De purificación. Miren esta información tan interesante. En las casas habían tinajas de piedra donde se almacenaba agua, porque cuando tú querías presentarte al templo, necesitabas obligatoriamente presentarte limpio si habías pecado. Y había muchas razones por las cuales las personas le fallaban a Dios de acuerdo a la ley de Moisés. Por eso era necesario acceder a la purificación antes de ir al templo. Por eso es que en Jerusalén habían estanques de agua, piscinas. No sé si recuerdas el famoso estanque donde Dios sana
al ciego de Betesda o Betsaida o Betzatá. Esa piscina estaba en dirección al templo, porque las personas antes de ir al templo pasaban por el rito de purificación. Es para tener un poco de conciencia de lo que significa llegar a la presencia de Dios. Eran lugares que eran utilizados con ese propósito. Hace 8 días dije que cuando cometemos inmoralidad sexual, nuestro cuerpo queda impregnado a causa de ese pecado. Nuestro cuerpo, no solamente nuestro corazón, nuestro cuerpo queda impregnado. Literalmente dice, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Y eso necesita limpieza. Eso necesita limpieza. Pero esa limpieza viene de nuestra relación con Dios, de nuestro arrepentimiento a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Amén. Cuando nos hemos ensuciado en nuestro cuerpo y le confesamos a Dios nuestros pecados y nos arrepentimos, el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios obran como ese jabón, esa agua y ese jabón que limpia incluso nuestro cuerpo. La Biblia dice que nosotros ya estamos limpios por esa palabra. Mira Juan capítulo 15, por favor, versículo 3. Juan 15, 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que ¿qué? Que les he comunicado. La limpieza es interior y exterior de alguna manera. Dijimos que Romanos 12:1 dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio santo y agradable a Dios. No dice presenten sus corazones y sus almas, dice presenten sus cuerpos. ¿Saben de qué me acordé? El episodio de Pedro cuando niega que Jesús le lave los pies. Vamos a mirarlo en Juan 13, Juan capítulo 13. Es un episodio impresionante. Juan 13:2. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Qué tremendo, ¿no? Se estaba rehusando porque Jesús había tomado el puesto del esclavo. Lo que estaba haciendo Jesús al quitarse el manto y ponerse la toalla era tomar el puesto del pelado que hacía eso allá en el cenáculo. Y entonces Pedro dijo: no, a mí no me vas a lavar los pies. Si no te los lavo, no tendrás ¿qué? Parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Porque algo que Pedro tenía claro era que quería estar con el Señor. Amén. Miren la respuesta de Jesús: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Se refería a Judas, ¿cierto? Al cual había entrado el maligno. Qué tremendo texto.
La palabra de Dios nos purifica. El Espíritu Santo nos lava. Ya estamos limpios. Si es que estamos con Dios. Si vivimos con una conciencia limpia. Si reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas y nos apartamos. Ya estamos limpios. Pero podemos caminar en este mundo y se nos ensuciarán los pies. Hay que orar constantemente para pedirle al Señor que nos ayude a no fallarle. Amén. Mantenernos firmes en la palabra, mantenernos metiditos con Dios. Este mensaje de hoy tiene como propósito llamar a la iglesia a la santidad. No es de cualquier manera que nos presentamos delante de Dios, pero también tiene como propósito animar a la iglesia a entrar a la presencia de Dios, a buscar a Dios. Podríamos fallarle al Señor de cualquier forma. Esta mañana en mi oración le dije: Señor, limpia mis pensamientos. ¿Limpia qué? Mis pensamientos. Porque podríamos fallarle. Y hay que estar limpios delante de Dios. Podrían ensuciársenos los pies. Pero si estamos con Dios, dice la Biblia, ustedes ya están limpios. Aunque no todos, dijo, refiriéndose a Judas. Di conmigo en esta mañana: me acerco a Dios con mi cuerpo purificado por la palabra y el poder del por la palabra y por el Espíritu Santo. Me acerco a Dios con mi cuerpo purificado por la palabra y por el Espíritu Santo. Fíjense que las expresiones son directas hacia el cuerpo. El ser es integral. Nuestro ser es integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero estas expresiones son puntuales para el cuerpo. Porque nuestro cuerpo puede ser usado como un instrumento de injusticia o como un instrumento de bendición. Amén. Nuestro cuerpo. Cosas que hagamos con el cuerpo pueden agradar o desagradar a Dios. Y eso está clarísimo en la palabra. Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Como hemos visto, el llamado de la palabra de Dios es a acercarnos a Él. Acércate a Dios, hazlo con confianza. Amén. Acércate a Dios con confianza. Gracias a Jesucristo podemos acceder a la presencia de Dios. Pero también hemos aprendido que no podemos hacerlo de cualquier manera. Por eso, si no tenemos un corazón sincero o la plena seguridad que da la fe, si no hemos sido purificados de una conciencia culpable o nuestro cuerpo no ha sido lavado con el agua pura de la palabra, pidamos a Dios que haga su obra en nosotros y que la continúe en el área que lo necesitemos para que nada nos impida acercarnos a Él. Amén. Que nada nos impida acercarnos a Él. Hoy te animo a que no dejes de acercarte a Dios. Aprovechemos el camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió para nosotros, permitiéndonos entrar en el santuario de la presencia de Dios a través de la sinceridad, de la fe, de una conciencia purificada y de la limpieza de nuestro cuerpo. Qué gran oportunidad nos ha dado el Señor, amén, de acercarnos a Él. Cierra tus ojos en esta mañana. Y piensa en esa obra tan maravillosa que hizo Jesús. Piensa en que si Moisés sigue dando los pasos hacia Dios, en el episodio de la zarza, lo que seguía, el siguiente paso era caer fulminado por su condición moral. Y Dios le dice: quítate las sandalias, estás pisando terreno santo, hermano. Y piensa en la gran obra de Jesucristo al derramar su sangre para abrirnos a través de su cuerpo, de la cortina, es decir, de su cuerpo, un camino nuevo y vivo para llegar a la presencia de Dios. Qué obra tan maravillosa.
Solo que tener confianza es una cosa y ser confianzudos es otra. Tener confianza de acercarnos a Dios es una cosa, pero ser confianzudos pensando que podemos acercarnos de cualquier manera es otra y es engañosa. Se requiere sinceridad, se requiere fe, se requiere conciencia purificada y limpieza del cuerpo, de acuerdo a lo que dice la palabra. Qué gran bendición la que nos ha dado el Señor de poder ser cambiados, transformados para entrar a su presencia y vivir una vida que le agrade. Vivir en santidad, iglesia, es una bendición. Tener una conciencia limpia es una bendición. Estuve recordando un texto. Pablo dice: aunque la conciencia no me remuerda, no por eso quedo sin castigo. El que me juzga es el Señor. A veces la conciencia no nos remuerde. ¿Y dónde dejamos al Espíritu Santo? Aprovechemos esa hermosa oportunidad que el Señor nos ha dado de entrar en su presencia, iglesia, con corazón sincero. Estas son mis batallas, Señor. Estas son mis luchas. Es con esto, Señor, con lo que yo batallo constantemente. Él lo sabe, pero quiere que se lo digamos. Tú sabes, Señor, cómo enfrento batallas en esta área, en esta otra, cómo constantemente, Señor, me veo abocado a una circunstancia u otra. ¿Sabes algo, Señor? Yo te necesito. Te necesito para organizar mis cosas, mi vida. Te necesito, Señor, para hacer las cosas como tú esperas, porque reconozco que me ha costado mucho. Tal vez esa sea una oración sincera. Sabes cómo me siento, sabes lo que hay en mi corazón. Aquí estoy, Señor, quiero estar contigo. Y me presento no con hipocresía, no con santurronería. Me presento con honradez, con honradez. Perdóname, Señor, perdóname. Trata siempre de, al llegar a Dios, hacer la oración más honesta posible, la más honesta. Y acércate con fe, creyendo que Él te está escuchando, creyendo que Él sabe que tú sabes que Él está ahí. Pídele con fe, pídele con fe. La fe es el combustible de los milagros. Acércate creyendo, iglesia. Acércate con fe. Él está ahí. A veces pensamos: no lo veo, no lo siento, no lo percibo. Pero sabemos en el fondo de nuestro corazón que Él está ahí. Esa es la fe. Y la fe es poderosa. Deja que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón con arrepentimiento de una conciencia culpable, y no dejes que Satanás te acuse. La Biblia dice que el que está en Cristo, ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. ¿Qué más va a querer el diablo que acusarte? Repréndelo en el nombre de Jesús y dile al Señor que te ayude a vivir una vida que le agrade, y mantén tu cuerpo limpio. Todo a su tiempo, todo a su manera, todo como a Él le agrada. Saben que vivir en santidad es una bendición. Se ahorra uno tantos problemas, tantas dificultades. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos y te damos gracias. Qué hermosa oportunidad nos das de entrar al lugar santísimo. Danos el corazón y la conciencia de que debemos estar allí, Señor, de una forma que te agrade
en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.